Érase una vez en una ciudad pequeña incrustada en la Sierra de la Libertad, un lugar de calles estrechas, casas de adobe y techos altos con tejas para las lluvias. Es la cuna del poeta peruano más universal. Desde pequeño, él tenía un espíritu creativo. Habría de darle fama de un pequeño poeta a quien las burlas y los desafíos se le aparecían a menudo. Durante la secundaria, un compañero llamado Federico Abril le planteó un reto en tono burlón. Oye, machetón, ya que hice ser poeta, quiero que compongas un verso con la palabra floripondio, reto del cual el adolescente César Vallejo respondió de la siguiente manera. Hay una flor floripondio, de olor y sabor muy rico, pero no asqueroso ni hedondio, como Abril Federico. César Abraham Vallejo Mendoza, nuestro gran poeta universal, nació un 16 de marzo de 1892 en Santiago de Choco, en una zona muy alta del departamento de La Libertad. Hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de 11 hermanos. Su apariencia mestiza se debió a que sus abuelas fueron indígenas y sus abuelos gallegos. Vallejo era un hombre muy moreno, con nariz de boxeador y una gomina en el pelo. Sus padres querían dedicarlo al sacerdocio, lo que él en su primera infancia aceptó de muy buena gana. De ahí que existían tantas referencias bíblicas en sus primeros versos. Sus estudios primarios los realizó en el Centro Escolar 271 del mismo Santiago de Choco. Pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. El Tusteno es una novela social que fue escrita en 1931. Posteriormente fue reeditada y le pusieron el nombre del Tusteno. El Tusteno fue una obra muy importante de la narrativa de César Vallejo. Fue un factor importante en la influencia de la narrativa indigenista en el Perú. Según George Vallejo, el Tusteno fue escrita rápidamente por César Vallejo. Llegó a España en 1930 y el editorial Zenin aprobó su libro Proleatorio. Así el Bate fue como puso manos a la obra, y en 1931, de un solo tirón, César Vallejo lo escribió en solo 3 semanas para publicarlo en marzo de ese mismo año. César Vallejo denuncia en esta obra a las grandes empresas mineras que abusaron de los indígenas, quitándoles sus tierras y proclamando el progreso y la modernidad mediante maltratos, dando salarios que prácticamente eran una burla, solo queriendo beneficiarse con el mayor lucro posible. Sin embargo, para el escritor César Vallejo, se puede ver una luz cuando los idealistas deciden combatir por la justicia social. Contrata de los peones para la Mina Society. El comisario del asiento minero Baldassare y el agrimensor Leonidas Benítez Indio de la región fueron nuevamente estafados por obreros, peones y sobre todo por inescrupulosos de Marino Machuca y Baldassare. El primero en operar sobre las tierras de los Oras para enriquecer fue José Marino, quien formó una sociedad secreta con el ingeniero Rubio y agrimensor Benítez. Esta controversia tuvo que vérselas en una apretada competencia con Machuca Baldassare y otros que también despojaban de sus bienes a los Oras. José Marino adulaba a todo aquel que de alguna u otra forma le podían ser útil. Un día que Marino debía irse de Quivilca a Colca, se reunieron en su bazar para poder despedirlo los nidos de Benítez, Mr. Tyke y Mr. Witch, el comisario, a Baldassare Rubio y Javier Machuca. Las botellas de champaña fueron desfilando y en cada salud Marino no desaprovechaba la oportunidad para adular a todos los presentes. El ganador del premio fue el comisario Baldassare. Marino de inmediato envió a su sobrino Cucho en busca de la muchacha, quien llegó a los pocos minutos. Es una obra indigenista de protesta social. Decimos que es una obra de protesta social porque ocurren hechos como, por ejemplo, los obreros de la empresa insultan a los Oras diciéndoles indios brutos, raza endeble, lo cual esto
es lo que lleva a que se pase al lugar a una protesta social por parte de los indígenas habitantes de la localidad. Luego de hablar de una protesta social, también hablaré del pueblo donde es que se dan los hechos de la obra. Lo que cuenta es que el pueblo era un lugar muy tranquilo donde vivían gente muy buena y humilde luego de la llegada de la empresa minera norteamericana. Ese lugar se convierte en una muy bulliciosa y alterada ciudad, y otra de las consecuencias que llevó el cambio de pueblo de la llegada del dólar. También podemos resaltar de esta obra de César Vallejo que en ese pueblo no había igualdad para que las personas, ya que una parte de la obra se menciona que entran de acuerdo a orden de jerarquía social y económica, lo que quiere decir que si no estamos dentro de esas clases no podían entrar, lo cual es una gran injusticia hacia los habitantes de ese pueblo. Pero también se dice que existe discriminación, como ya hablamos de una protesta social. De los indígenas también se resalta algo similar en esta obra, que es la discriminación. ¿Y de qué forma se da esta discriminación? Bueno, la forma en la cual se está es que se habla del maltrato de las personas por ser indígenas y por ser humilde, podemos decir, por no tener educación. Basado a esto, las personas que llegan a trabajar la mina, que digamos tenía un cargo superior, eran los que hacían discriminación hacia los trabajadores. Graciela, o también llamada La Rosada, era traída del Colca. Además, era la amante de José Marino. La describían como aquella muchacha de 18 años, hermoso tipo de mujer serrana, ojos grandes y negros y empurpuradas mejillas candorosas. Todo pasó cuando Marino tenía que ir a Quivilca y decidieron hacerle una despedida. Después de unas cuantas copas de champán y cuando el Marino ya se encontraba ebrio, propuso jugar a los dados, ofreciendo como premio mayor a la Graciela, y siendo el ganador de el comisario Baldassari. Luego llamaron a la Graciela y le hicieron sentar junto a ellos. Al cabo de unas cuantas horas, Graciela quedó completamente ebria, ya que José Marino le dio de beber un preparado. Él insistía que besara al comisario, a lo cual ella se negaba, comenzando a bailar mientras lloraba, y esto llamó la atención de todos los que se encontraban presentes e inició la gran orgía. Todos abusaron de ella. Después de lo ocurrido, encontraron vasos rotos, manchas de sangre, y se preguntaban, ¿dónde está la Graciela? Encontrándola muerta. Al día siguiente, la enterraron, y en el transcurso de ese mismo día, las hermanas de la muerta se presentaron enfrente de Mr. Tai, a lo cual le pidieron justicia, y se negó totalmente de lo sucedido. Elisodoro Lleves fueron traídos desde Huacapongo para ser llevados a Colca en fin de ser reclutados en servicio militar, sin sombrero bajo el sol abrasador, los en las calles y 2 pies en el suelo, los brazos atados hacia atrás, amarrados por la cintura, un lazo de cuero al cuello de las mulas. Los llenacoches fueron arrancados de sus hogares, atravesando ríos, quebradas y pedregales, fueron llevados a Calhuas, ya casi agonizantes por los crueles inhumanos. Gendarme del pueblo, sedientos de venganza, se vuelcan contra la oficina del alcalde, y lideradas por el herrero del pueblo, Servando Huanca, exigen justicia. Y hablo con flujos, no puedo resistir más tiempo, y cayó muerto en la oficina del alcalde. Para delanteros perfectos, Luna el secretario, el juez Ortega, largamos a la iglesia, y el médico Reaño, quien certificó su muerte. La mina de Dux, ubicado en el departamento de Cusco, empezó su extradición. Solicitaron a muchos peones, todos contratados para la colonización y labores de minería, la cual causó un ritmo acelerado en las actividades comerciales. Cuando la comitiva minera llegó a Quivilca, la población era totalmente ajena a los adelantos de la ciudad. Gracias a ello, el dinero empezó a correr aceleradamente y en abundancia. En fin, la obra da una vuelta de 360 grados
pasó a ser una lista de aprovechamiento por parte de los Sería ricos. por la obra no es ser muy imperialista y cambiar en su forma en lo habitual, en serie de crímenes, abusos y atropellos. Sin embargo, para el autor es una luz de esperanza que se ilumina a través de los idealistas, como peones que se proponen luchar por la justicia social, protestar abiertamente contra la justicia desencadenada, un levantamiento de pueblo. El tusteno demuestra un evidente propósito social, la denuncia del abuso y la explotación de los indios por parte del imperialismo norteamericano. Gracias. Muy buenas tardes. Hoy día nos encontramos con la señorita Tatiana Timaná Beltrán, profesional de la carrera de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ella nos dará una pequeña entrevista, ya que ella acaba de ver el video de nuestro trabajo realizado de la obra El Tusteno. A continuación se le realizará las siguientes preguntas. A ver, la primera pregunta sería, ¿considera que la obra Vallejo guarda relación con alguna experiencia vivida? ¿Qué tal? Buenas tardes. En realidad considero que sí. De la misma experiencia laboral que yo he tenido mucha discriminación en cuanto al hecho de ser mamá. Y también la explotación, ¿no? Porque he tenido trabajos donde han sido hasta las 6 de la tarde, incluso los sábados, y bueno, el salario era lo mínimo, y por necesidad pues tenía que hacerlo, pues, ¿no? Porque en mi caso, como ya tenía a mi niño, tenía que cubrir sus gastos. También otro tema es que he visto, ¿no? El maltrato que hacen con otras personas porque desconocen muchos de sus derechos, ¿no? Y justo como habla de la obra, el abuso de las autoridades o la discriminación por las clases sociales, ¿no? Sobre todo el abuso que hay. Sí. Ya, muy bien. La segunda pregunta sería, ¿qué valores podemos rescatar en la obra? Bueno, como valores puede ser la lucha, la unión y las ganas de prosperar que tuvieron las personas abusadas, ¿no? De este pueblo, y todas decidieron sublevarse ante tanto abuso, ¿no? Que cometían sobre ellas, perdón. Ajá, por parte de las empresas mineras, ¿no? Ya. Claro. Ya. La tercera pregunta nos dice, ¿qué problemática aborda el poeta y si el tema es actual? Bueno, la problemática que aborda es la explotación laboral, sobre todo, ¿no? Y que los cogen de ingenuos a estas personas. Es lo mismo que vivimos en la actualidad, ya sea de presidentes a nosotros, los pobladores, o si no, también en el caso de las empresas, o cuando vamos, por ejemplo, en las zonas, justo como mencioné en el video, andinas, que las grandes empresas quieren hacer dinero por los recursos que ellos sacan de allí. Sí, bien. La cuarta pregunta sería, ¿qué aprendizaje nos deja la obra para ser mejores personas? Bueno, yo creo que es un tema que deberíamos tomar conciencia, ¿no? Porque la obra que relata, pues, ¿no? Vallejo narra una vivencia que él tiene en los años 1930 más o menos, y que se ve, mire, después de casi 100 años, que seguimos pasando lo mismo, que nuestra sociedad no mejora en nada, cada quien abusa de su poder y escala como puede, ¿no? Así tengas o no tengas, como se dice, los medios, siempre alguien quiere pisotearte y abusa y seguimos así, por eso quizás no prosperamos realmente. Así es. No pensamos en los demás, solamente en uno mismo, de cómo puede enriquecerse y cómo puede aprovecharse del resto. Sí, así es. Jennifer, ¿podrías plantear la última pregunta o sigo yo?
Claro, por supuesto, voy a hacer la última pregunta. Señorita Kael, quería preguntarle la pregunta, ¿no, don Ilika? ¿Qué legado qué legado deja esta obra para nuestro desarrollo profesional? Bueno, en mi caso considero que es mucho la ética. Justo donde yo estudié también habían cursos que hablaban sobre la ética profesional y también, pues, ¿no? De mismo como persona, la ética y la moral. Y eso prima mucho de cómo tú puedas desarrollarte profesionalmente, porque justo como mencionaba en las respuestas anteriores, ¿de qué te sirve, no sé, ser el mejor capacitado, ¿no? En tal carrera que tengas, si al final de cuentas éticamente eres mal profesional, buscas engañar, ¿no? Para tú estar bien, o tú crecer, o tu empresa crecer, y no es ético, valga la redundancia, con las demás personas, pues, ¿no? Los tomas de ingenuos, haces ese abuso, la explotación, el maltrato social y todo lo que narra justo en la obra también. Claro, la persona busca mayormente su conveniencia, ¿verdad? La pregunta final también, señorita Kael, que quería hacerle, ¿qué nos enseña este mensaje o este video? ¿Qué le ha parecido a usted nuestro video que hemos realizado? Me pareció muy bueno, habla de las obras que ha hecho Vallejo. En mi caso, bueno, desconocía algunas, incluso esta, ¿no? Porque las principales, no sé, pues, ¿no? Los Heraldos Negros y otras, ¿no? Pero desconocía de esta y me hizo notar que, como justo mencionaba, vivimos la misma realidad de antes, no hemos cambiado en nada. Pasan los años y seguimos siendo del mismo modo. Exacto. Hoy en día todavía se ve mucha desigualdad entre nosotros como sociedad, ¿verdad? Esta pregunta sería todo de mi parte. Más bien agradecerle por el tiempo que se tomó para poder entrevistarle. Muchas gracias, señorita Kael. Tatiana, se te agradece mucho por parte del grupo número 2 por habernos apoyado en la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.